que ha abordado diversos temas de interés para la región de América Latina, no solo frente a la crisis sanitaria del COVID, sino también imaginando y tratando de construir escenarios futuros posibles que nos ayuden, digamos, a hacer frente a las adversidades que nos esperan durante y después de los periodos de aislamiento y confinamiento. El día de hoy nos acompaña la doctora Alicia Puyana de Flaxo México, quien ha aceptado darnos una charla sobre las relaciones laborales, la precariedad laboral, el trabajo en general en América Latina y sobre todo considerando muchísimos aspectos de la precariedad laboral frente al reto que supone para muchísimos y muchísimas trabajadores y trabajadoras estos periodos donde el trabajo pues o se transforma en teletrabajo o bueno, aquellos que son freelancers pues tienen que adaptarse a otros modos, métodos de trabajo, etcétera. Entonces, en unos segundos más, en cuanto estemos bien establecidas las conexiones con nuestras diferentes plataformas, daremos inicio a nuestra sesión titulada Ingreso o Trabajo, el drama del empleo informal en América Latina. Y ya estamos a nada de estar en vivo en Facebook. Bueno, y ya en breves instantes daremos inicio. Muchísimas gracias a nuestros espectadores aquí a través de la plataforma Zoom, también a a quienes nos están acompañando a través de nuestro canal en Facebook. El día de hoy estamos presentando la cuarta sesión de la serie de webinarios y después de la emergencia ¿qué? En esta ocasión nos acompaña la doctora Alicia Puyana Mutis para compartirnos su perspectiva sobre el ingreso, el drama más bien del ingreso o la salud, la economía y el trabajo informal en América Latina. Me voy a tomar unos minutos para presentar a la doctora Alicia Puyana Mutis, quien es doctora en economía por la Universidad de Oxford. Es profesora investigadora de Flaxo México, ha sido profesora visitante de la Universidad de Oxford, del Colegio de México y la London School of Economics. Ha trabajado los efectos de la inserción de América Latina en economía globalizada, entre los cuales se destacan los efectos dinámicos de la inserción en el crecimiento, el empleo y la desigualdad, la convergencia económica, la aplicación a México de la teoría de la fragmentación y del comercio intraindustrial, así como del concepto de desigualdad horizontal. También ha estudiado los efectos de la economía política del petróleo en México y en Colombia. Sus principales líneas de investigación son el crecimiento y desarrollo contra la desigualdad y la pobreza. Entonces, sin más por el momento, cedo la palabra a la doctora Puyana Mutis y espero que esta charla sea tan enriquecedora para nuestros espectadores como ha sido un placer coordinarla. Doctora Puyana. Muchas gracias, Mariel, y muchas gracias a la Fundación Eber por esta oportunidad y a los participantes también por acompañarnos. Yo quisiera puntualizar solamente algunos aspectos. En este momento yo encuentro todavía muy difícil hacer
predicciones sobre el alcance de la transformación que puede o no tener la economía mundial y por consiguiente las economías de los países latinoamericanos en todos sus aspectos, crecimiento, cambios en la desigualdad, etcétera, el empleo, porque todavía no conocemos la intensidad y la extensión de la pandemia. No sabemos cómo va esto a afectar a las principales economías del mundo y para México y América Latina, muy particularmente Estados Unidos y China. Entonces, todas podrían ser muchas conjeturas, a veces algo de especulación basada en los datos que hay hasta el momento y en la experiencia propia. Entonces, yo preferiría concentrarme en señalar aquellos puntos en los cuales el trabajo y por qué el trabajo en América Latina se ha deteriorado y mostrar qué es ese deterioro, porque todavía decir deterioro es bastante vago, poco preciso. La pérdida de valor adquisitivo de los salarios ya es más concreto, pero todavía falta ahondarse en las razones. Y si esas razones no se escrutan bien lo suficientemente, es muy probable que muy poco se transforme. Todos queremos que haya lo que se llama una nueva normalidad, pero el significado de esa nueva normalidad difiere de las expectativas de los diferentes grupos sociales, difiere de los aspectos ideológicos de los principales actores, los partidos, los políticos, y también de los académicos, a los cuales muy fácilmente se mezclan y se confunden aspectos puramente ideológicos y teóricos. Entonces yo voy a centrarme por ahora en las raíces de ¿qué es el deterioro del trabajo laboral? Y segundo, las raíces de ese deterioro. Para muchos, yo creo que esta situación da la oportunidad de revisar con mucha tranquilidad y frialdad esas raíces del deterioro, que yo he encontrado en las contradicciones propias de los paradigmas de la teoría económica clásica, neoclásica y, por supuesto, la actual neoliberal y los modelos que han sustentado los planes de desarrollo. Y esto son varios paradigmas muy complicados, que si uno se va a leer Smith y Ricardo y luego los que le sucedieron, va a encontrar que allí están ya implícitas las causas del permanente deterioro de las condiciones laborales, porque son presupuestos muy duros que con modificaciones por diversas razones aún persisten. El segundo es el contexto laboral y la trayectoria del empleo en América Latina. ¿Cuáles son esos paradigmas? Ya el mismo Adam Smith suponía que el mercado laboral es imperfecto porque hay un desequilibrio entre muchos trabajadores que no se pueden organizar porque son demasiados. Si uno lo toma en el sistema mundo, pues es imposible, y relativamente pocos inversionistas por la concentración del capital. Entonces, el mercado laboral no es perfecto, porque hay un desequilibrio de fuerzas en la concertación de las relaciones laborales. Ahora, esa concentración del capital, que es mucho más intensa y profunda que la concentración del ingreso, se ha intensificado con la fusión permanente de las empresas en muy pocas mega empresas que anulan cualquier indicio de competencia, es decir, tienden a anular el mercado. Entonces, el mercado está desapareciendo por la concentración de la producción, la concentración del capital, y en el otro lado un trabajo, unas relaciones laborales que se han ido liberalizando paulatinamente.
Otro presupuesto grueso de la teoría es que hay un mercado laboral único. Eso quiere decir que cualquiera puede cambiar de empleo, puede cambiar de patrón, puede cambiar de sitio, de lugar, y eso no es, o que reemplazar el capital por el trabajo es fácil, o viceversa cuando hay una crisis. Entonces, la fuerza laboral no es perfectamente sustituible, ni hay un mercado único. Un neurólogo no compite con un oftalmólogo. Un albañil no compite con un chofer de camión y mucho menos con un neurólogo. Pero además hay muchas formas laborales, especialmente ahora a raíz de la liberalización del mercado laboral, es decir, de la desprotección del trabajo y la anulación de todas las formas de defensa del trabajo para equilibrar ese mercado tan desigual o esas fuerzas tan desiguales se han ido tomando desde finales del siglo XIX y más o menos estuvieron vigentes hasta los años 70 del siglo pasado. Entonces, esa es una falacia que todavía se sigue aplicando en las teorías, en las políticas y desgraciadamente todavía entre muchos investigadores. Otro supuesto es la desnaturalización del trabajo. Desde Smith se empezó a considerar el trabajo como una cosa, la cosificación del trabajo que decía Smith, que el trabajador vende su mano de obra como si vende un par de zapatos o como si vende algo de lo que produce, y no lo vende. Al contratarse laboralmente está cediendo su fuerza laboral, su capacidad de crear, su vitalidad. Esa es la desnaturalización del trabajo que era indispensable para concebir un mercado. Yo necesito decir que hay un mercado en donde los trabajadores y los capitalistas libremente contratan, entran en relaciones laborales y que al pactar esa relación laboral sellan un convenio sobre el trabajo, sobre el valor del trabajo. Entonces había que decir, bueno, el trabajo también es un bien, un objeto, como todo lo que se produce para producir. Entonces, es decir, confundir la fuerza laboral, la vitalidad, la creatividad del trabajador con lo que eso produce, homologarlo y decir, es lo mismo, se venden. Ahora, el salario, en esas condiciones de desigualdad y de desventajas del trabajo para llegar al mercado laboral y lograr una retribución justa a su contribución a la economía, pues se ha olvidado que desde el mismo Smith decía que el salario debe satisfacer las necesidades básicas, es decir, la reproducción física de la fuerza laboral. Quiere decir la fuerza del trabajador y la familia, la prole, por eso son proletarios, porque una de sus funciones sociales básicas es reproducirse, para que el sistema siga reproduciéndose. Pero también las normas sociales, porque son impuestas por la sociedad para valorar y calificar la idoneidad del trabajador, su respeto, su carácter, etc. Y eso llevó a decir, los trabajadores son pobres necesitan vender su fuerza laboral porque son pobres. Es decir, invirtieron la relación del trabajo o la causa del trabajo. Smith llegó a definir la pobreza. Una persona es pobre o rica según la cantidad de trabajo que deba ofrecer. Es decir, hay una diferencia entre una persona que tiene que ofrecer 16 horas de trabajo para poder vivir, o una que con 8 o con 5 basta. Depende de la retribución que obtenga. Y esa retribución depende de muchas causas y muy poco realmente con esa capacidad natural del trabajador. Y es rica según la cantidad de trabajo que pueda comprar.
Por lo cual, hoy en el momento, para que haya el sistema seguido su reproducción, se llegó a tal empobrecimiento de la fuerza laboral que muchas veces no puede reproducirse plenamente, ni en su educación, ni en su salud, y quizá el desbalance que hay en el número. Mientras en los países desarrollados ya casi no se reproduce la población y la fuerza laboral, en los países en desarrollo se sigue reproduciendo. Y como no hay movilidad de trabajo, porque el trabajo no se mueve fácilmente, porque no es perfectamente movible como sugerían los clásicos, entonces hay exceso de mano de obra en unas partes y falta de mano de obra en otras. Y con la migración eso se ha complicado más en términos políticos. Otra de las falacias de la economía clásica y de la neoclásica, perdón, es que la división del trabajo genera aumentos sostenidos de la productividad. Y es la especialización del trabajo entre países, entre grupos y profesiones, pero al interior de las profesiones. Entonces, cada vez está mucho más pulverizado el trabajo. Todas las disciplinas empiezan a súper especializarse y con eso se debilita la capacidad de negociación. Y otro aspecto que también lo reconocía Smith y que se ha camuflado muchísimo es que la especialización también limita no solo la capacidad de negociar y la libertad de moverse de un sector a otro, de un empleo a otro, sino también de reproducir sanamente su fuerza laboral. Se habla de atrofia, de enfermedades laborales, etcétera, pero por lo general son efectos de la superespecialización, de la repetición de movimientos, de la repetición de posiciones y otro factor es que en ciertas ocasiones se convierte la especialización en ciertos empleos en un proceso de descalificación de la fuerza laboral, sobre todo en momentos en los cuales ciertos grupos sociales están sobrecalificados, pongo entre comillas, para el trabajo disponible. Por ejemplo, maestros en sociología, maestros en ciencias sociales o en cosas ingenieriles que tienen que contratarse en los call centers. Allí pierden sus habilidades. Pero eso se presenta como una de las ventajas de la flexibilización laboral de poder trabajar en cualquier parte. Otro aspecto que eso es que se ha pervertido también eso del sentido social del trabajo. Si al trabajo se lo reconociera por la necesidad, por el sentido social, la importancia social, hoy no estaríamos diciendo que los enfermeros, las enfermeras y todos los auxiliares de salud están muy desprotegidos. No solamente desprotegidos físicamente, sino también laboralmente. Pónganse ustedes a pensar la falta de recolectores de basura. ¿Qué pasa en una sociedad, en una ciudad, que no haya recolección de basura? Pero ¿cuál es el salario? ¿Cuál es la valoración social de ese trabajo? Se dice, en educación pasa lo mismo. Es central, básica, estratégica, la educación preescolar y primaria. Sin embargo, en la escala social de la docencia, esos niveles de educación son los menos retribuidos socialmente y los menos retribuidos materialmente. Todos los profesionales, los técnicos y expertos, así, queremos ponernos a enseñar en los posgrados, ojalá en los doctorados. Y huimos, nos escapamos de enseñar en las licenciaturas, que en todas nuestras universidades públicas y privadas es la parte más democrática de la universidad.
porque ya los posgrados son más elitistas por la estructura social y la estructura del ingreso. Ahora, de toda estas paradigmas equívocos, falacias que hay y contradictorios que hay en la base de la teoría económica, tenemos algunos paradigmas que aún se practican. Es decir, como hay problemas a la puja por una mejor redistribución de los ingresos que vino por la Primera Guerra, la Segunda Guerra, etc. En los años 50 surgió la famosa U invertida de Kuznets, que quería decir, bueno, en los países, en la etapa de crecimiento y de transformación de la sociedad, de la campesina a la industrial, aumenta la desigualdad. Llegado a un nivel de desigualdad, de desarrollo y de riqueza X, automáticamente la desigualdad decrece y llega al nivel óptimo de desigualdad, que según Smith es aquel que estimula tanto a los trabajadores para que no sean demasiado exigentes y no exijan, no pidan retribuciones más allá de lo que el sistema puede darles, y a los capitalistas que ahorren e inviertan. Pero como son contradictorios esos dos sentidos en las contrataciones laborales, termina ganando el capital. Y por eso nunca se cumplió, nunca se llegó o nunca se puede llegar a ese ideal, el nivel ideal de desigualdad que permite la reproducción de la fuerza laboral sin grandes exigencias y el ahorro y las inversiones y el consumo que merecen los capitalistas. Y por eso, desde los años 70 del siglo pasado, se invierte. Y esto que era la U invertida de Kuznets se convirtió en el elefante, porque también en los países más ricos empezó a crecer la desigualdad. Pero esto también es el resultado de otra falacia que sigue vigente, que es la relación inversa entre desempleo, inflación y crecimiento. La relación directa, inversa. A mayor el desempleo, menor la inflación y posiblemente mayor la tasa de crecimiento económico. Y a menor el desempleo, mayor inflación y crisis económica. Lo que pasa es que ninguna de las dos, ni la curva, ni la U invertida, ni la curva de Phillips han sobrevivido ni han sido válidos durante el tiempo suficiente como para que sean teorías válidas. Nunca ocurrió especialmente esa relación entre desempleo y baja inflación, que ha llevado a que se proponga la tasa óptima de desempleo y la tasa óptima de desempleo no inflacionario, que no han existido nunca. Sin embargo, siguen en el centro de la política monetaria de los bancos centrales. Lo vemos en la Reserva Federal, que estuvieron insistiendo en que no permitían que baje el desempleo. Bajó automáticamente algunas cosas, pero siguieron conteniendo sigue en los bancos centrales, sigue como primera y más importante política contener la inflación aún a costa del desempleo. Y lo vemos también, si ustedes revisan los mandatos de la autonomía del Banco Central, que es un concepto y una política nueva a partir de los años 80, en el marco del retiro del gobierno, del Estado de las decisiones económicas. Todos los bancos centrales de América Latina tienen como único mandato de política monetaria controlar la inflación. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, es las dos, pero primero el empleo y luego la inflación. Es decir, no
no quieren sacrificar el empleo para mantener la tasa de cambio, para mantener la tasa de crecimiento. Bueno, y con todo este bagaje político y este bagaje teórico, ¿a dónde nos llevó a la economía y el empleo? Bueno, si ustedes ven, y ustedes ya lo hemos tenido, lo hemos repetido mucho, y estas condiciones pueden empeorar o agudizarse como efecto de la crisis. América Latina perdió el ritmo de crecimiento, mientras entre 1960 a 1980 creció al 3.2%, desde el 80 hasta el 17 sobre el 80, ni siquiera el 1%. La productividad también se deterioró, pero drásticamente. Y el problema es que si no hay aumento de productividad, es muy difícil que aumente el PIB per cápita, y que la puja redistributiva vaya en contra del trabajo. El crecimiento del empleo también se deterioró, pero no tanto como la productividad y el PIB. ¿Eso qué quiere decir? Que crece más el empleo, pero el empleo hacia actividades menos productivas y menos remuneradas. Por eso el decaimiento de los salarios reales. Por esta forma de concebir el crecimiento, esos 2 o 3 paradigmas radicales que les mostré yo, y que se evidencia en ese desajuste entre la tasa de crecimiento del PIB y la del empleo. Y eso lleva a esta que es muy importante, a una pérdida de la elasticidad de ingreso del empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que se debilitó la relación entre crecimiento del PIB y crecimiento del empleo. Para que se conserve el crecimiento del PIB y sobre todo el crecimiento del empleo de entre 1960 y 1980, el crecimiento de las economías latinoamericanas debería ser más del doble del registrado en esa segunda etapa, mucho más grande. Porque la pérdida en la elasticidad quiere decir que un punto de crecimiento del empleo demanda mayor crecimiento del PIB que el registrado, que se necesitan mayores tasas de crecimiento del PIB. Pero eso no es posible por varios factores que vamos ahora a analizar y que espero que ustedes también me ayuden a mí a vincular con la situación de la pandemia. América Latina tuvo una bonanza de materias primas entre 1990 y 2008 y luego eso se cayó. Pero ni aún en estas bonanzas de las materias primas, que permitió una aceleración del crecimiento económico relativo, no disminuyeron ni la pobreza ni la desigualdad, porque se generó una situación de que llamada también el empleo sin trabajo, productivo y fuertemente productivo, y la aglomeración del empleo en la informalidad y en el sector servicios. Todo esto ha conducido a un problema en la distribución funcional del ingreso. ¿Qué quiere decir? Que en la primera distribución del ingreso, es decir, de la riqueza, del excedente generado cada año, que se divide en 2 partes, retribuciones al trabajo y retribuciones al capital. Y luego de allí vienen todas las compensaciones por impuestos y por transferencias. Pero esa primera distribución en América Latina es descendiente. Decae en México radicalmente del 35 al 26%. Si antes al trabajo le llegaba el 26% de el 36% de toda la riqueza, ahora le llega el 26%. Esa diferencia de entre el 26 y el 100% es lo
que se lleva el capital. Y eso ocurre en todos los países. Desde Chile, que siempre nos lo ponen de ejemplo, Honduras más o menos se mantuvo. Y lo grave es que ha caído más que en ninguna otra región del mundo. Es decir, la desprotección del trabajo se refleja precisamente en que esa primera distribución es muy inequitativa, siempre fue inequitativa, pero se ha empeorado. Y se ha empeorado por los cambios en la fiscalidad y sobre todo por los cambios en la protección del trabajo y el equivalente que ha sido unos grandes estímulos al capital y a toda la actividad intensiva en tecnología. El otro problema que hace que muy difícilmente se resuelva esa situación que les mostraba es que hay una relación negativa entre el cociente de apertura del mercado. La apertura de la economía quiere decir que tanto una economía está expuesta a la competencia externa, ya sea por el lado de las importaciones como de las exportaciones. Y es el cálculo más objetivo de apertura, que es las importaciones más las exportaciones dividido por el PIB y multiplicado por 10. Allí no hay elementos, sino son muy objetivos. Y esto quiere decir que en América Latina, a medida que crece la apertura, la liberalización, es decir, la penetración de las importaciones y la mayor dedicación de la producción a las exportaciones y la maquilación de la producción, menos crece el PIB. Y al crecer menos el PIB, quiere decir, lógicamente, como correlato, que se deteriora el trabajo. A esto contribuyen también, especialmente en algunos países, el deterioro de los términos de intercambio, básicamente por la exagerada especialización en materias primas. En México no es el caso, pero en la relación en México el problema es la inserción tan drástica en las cadenas de valor. Casi toda la producción, inclusive que no se exporta, tiene un contenido importado de cerca del 50%. Inclusive la que no se exporta, la que es únicamente para el mercado nacional. Y en la que se exporta es de cerca del 70%. De manera que el valor agregado por las exportaciones apenas llega al 3% del PIB, cuando se está exportando cerca del 40% del PIB. ¿Esto a qué tipo de trayectoria del empleo nos ha llevado? En primer lugar, digamos, para poder analizar la trayectoria del empleo, pero también las variables anteriores, decidimos hacer unos clústeres, es decir, agrupar a los países, porque es tan heterogénea América Latina que es muy difícil dar un diagnóstico para todos los países y recomendaciones para todos los países. Entonces aplicamos la metodología del clúster, que es agrupar a los países según variables que los diferencien más de los otros y que los acerquen más a los otros. Fueron 7 clústeres, de los cuales hay 2 con solamente un país cada uno. Y luego hay 5 clústeres en donde se redistribuyen todos los demás países, que son bastantes. Bueno, pero ustedes pueden ver allí la tasa de crecimiento del empleo, que va del 0,91 en Uruguay al 3,5 en Honduras. El promedio es 2,37. Es decir, ha habido un crecimiento del empleo, pero como les nombraba anteriormente, muy inferior al obtenido entre 1980 y 1990. Y por sectores, pues es la desagriculturización y la desindustrialización. Caen de un periodo, de un año al otro, caen las manufacturas, la industria, que es la más dinámica de todos los sectores, y se agolpa en el servicios. Eso es lo que se llama una fractura estructural de la economía mexicana. ¿Y por qué ocurre esto?
porque caen las manufacturas. Las manufacturas caen porque la demanda interna social, especialmente del sector agrícola, por los productos de las manufacturas ha caído, por la pérdida de dinamismo de la demanda interna del mercado doméstico. Entonces, la realización de la economía, la acumulación de capital, no se hace en el mercado interno, sino en las exportaciones. Y esa acumulación de capital en el mercado externo pone una grave presión sobre el salario, porque el salario se llega a considerar un costo que hay que abatir para competir. Otros aspectos a considerar ha caído drásticamente el empleo rural por el deterioro de la agricultura. Es decir, la agricultura ha sido sometida a una presión interna en favor de la industria durante la sustitución de importaciones y hasta el día, y además una presión externa por la apertura de las importaciones agrícolas, aún en países tan orientados a la agricultura como Colombia, Perú, Ecuador o Argentina inclusive, en donde inclusive se está importando carne de res. ¿Verdad? Aumentó la participación de la mano de obra femenina, pero con una gran desigualdad. Y la participación de la mano de obra femenina ha tenido el impacto también de elevar drásticamente la cantidad de la mano de obra que se ofrece en el mercado y deteriorar los salarios. Es una forma de compensar también la caída del salario general. Todo esto se revela en que, en promedio, en América Latina, la informalidad, que es informalidad drástica, muy drástica porque es la precariedad laboral. 90% o 90% de los establecimientos industriales mexicanos son microempresas que no tienen mayor capacitación, no tienen mayor tecnología, etcétera. ¿Verdad? Y ese es un efecto de la intensidad, de cómo ha subido la intensificación del capital en las empresas más modernas, que ha encarecido la generación de empleos y ha obstaculizado cualquier tipo de interrelación, de vinculaciones entre las pequeñas, las medianas y la gran industria. Hay un abismo entre estos, entre el 90 o el 100% de los establecimientos con el 47, 50% del empleo y las pequeñas, grandes industrias dinámicas que acaparan parte del mercado interno, todas las exportaciones, pero sobre todo muchos privilegios fiscales de estímulos. Uno de ellos palpable es la caída de la tributación directa y el aumento del IVA. Ahora sí, vamos a ver cuáles son, para hacer el análisis de clústeres y poder dar un diagnóstico más exacto de por qué se llegó a la situación que estamos en el empleo y qué hacer, agrupamos los países. Y estos son los grupos que llegaron, que salieron. Como les decía, hay dos grupos que tienen un solo país cada uno porque no tienen forma de equipararlos con nada. Y estos son Argentina y Colombia. No es raro que estén en un solo grupo, pero es bastante raro también. Y estos otros, los pequeños, Brasil y México. Ahora, nosotros metimos muchas variables para hacer el clúster: empleo, estructura del PIB, tanto estructura en empleo como en producción, como en PIB, como en exportaciones, calificación laboral, dinámica de la población, etcétera. Y estos fueron los resultados que nos dieron. No es una clasificación subjetiva que haya hecho yo
como dirían aquí en México, muy bien dicho por mis pistolas. Bueno, y hay 3 variables para armar los clústeres que las definen y que también están mostrando la relación, qué es lo que más explica el crecimiento del empleo. Es la formación bruta de capital fijo, que ha decaído mucho en América Latina, especialmente en los países mayores, es la que define el crecimiento. Y también es el valor agregado manufacturero y del empleo manufacturero impactan más en el PIB. Pero vimos cómo decayó las manufacturas y decae el empleo y decaen las inversiones en las manufacturas también. Y el crecimiento del empleo también muy vinculado a las exportaciones manufactureras. Los países están muy inclinados a las exportaciones de materias primas o manufacturas basadas en materias primas que tienen la misma dinámica y la misma relación económica que las materias primas. Entonces, aquí tenemos que estas, por cada punto porcentual promedio de crecimiento del sector servicios, en el PIB, el empleo decae. Si nosotros vemos el crecimiento del sector servicios y decimos que bueno, porque está absorbiendo la mano de obra que la agricultura tuvo que expulsar y que las manufacturas no pueden absorber. Pero el problema es que el crecimiento del sector servicios en el PIB, en el empleo, genera un decrecimiento del empleo. A medida que crece el sector servicios en el PIB, que ya está por arriba del 65, decrece la dinámica de generación de empleo. Entonces, está agotándose también la capacidad del sector servicios de absorber empleo. ¿Qué va a pasar entonces? ¿A dónde se va si no puede migrar? Bueno, dicho esto, yo no sé si les haya quedado algo claro. ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían las perspectivas? Digamos, una perspectiva es la dinámica, la estructura, la dinámica, y esto es vinculado también con los paradigmas centrales teóricos que no han sido abandonados de la economía, pero que han sido adoptados en la interpretación y análisis de los fenómenos sociales por varias disciplinas sociales, especialmente ciencias políticas y algo también en sociología. Esos paradigmas están en el centro de la política, de los modelos económicos y de la evolución que hemos visto. Llevan a las economías terciarizadas que absorben trabajadores con bajas remuneraciones y poco crecimiento. Se han creado círculos viciosos de bajo crecimiento económico, baja generación de empleo, estancamiento de los salarios reales y de la demanda interna. Todo esto ha conducido a la acumulación de capital, depende de las exportaciones. Cada vez es menor el peso y el significado del mercado interno. Por eso vemos que grandes industriales, grandes capitales, o prefieren invertir en el sector financiero o en la construcción, o fuera del país. Vemos a Slim invirtiendo en el New York Times o en Colombia, etc. Y lo mismo las tan ponderadas multinacionales latinoamericanas. ¿Qué es eso? Es sacar capital del país para invertirlo en otro, en donde le genera una mayor tasa de retorno, no en la reproducción interna de la economía nacional. Un círculo vicioso es el de la desigualdad. En esas condiciones la desigualdad no decrece. Y se ha probado que la desigualdad lleva a mayor pobreza. La desigualdad es el germen de la pobreza.
Y eso lleva a bajo crecimiento. Y el bajo crecimiento regenera la desigualdad y regenera la pobreza. Automáticamente eso no se va a resolver en el esquema que tenemos. Hay que borrar. Por eso Amartya Sen decía, los programas de pobreza que ignoran la desigualdad están ignorando la relación causal de la pobreza. Y moralmente, dice él, son dudosos. Y nuestros países han estado desde los años 80 centrados en programas de pobreza, centrados en las transferencias condicionales o no condicionales, etcétera, y nada más. Y claro, también hacemos mucho trabajo y es muy valioso sobre los problemas de la seguridad social, vincularla al trabajo. Pero nos olvidamos de escrutar a profundidad por qué existe esa situación. Yo les propuse volver a los clásicos, desnudarlos y abandonar esos paradigmas. Eso quiere decir que tenemos que revalorar el trabajo, darle el sentido humano del trabajo, quitar esa cosificación del trabajo. Quiere decir también volver a instaurar toda la protección al trabajo para equilibrar el mercado laboral. Volver a reinstalar la fuerza sindical, reinstalar la capacidad negociadora de los trabajadores, quitar todos los sesgos y la mercantilización en los servicios sociales, en los servicios públicos. Hoy lo vemos dramáticamente en la salud, pero lo mismo ocurrió en la educación. La educación se ha convertido ya en un factor de discriminación social y de distanciamiento social cuando había sido previsto como algo de equidad para reducir las desigualdades por la naturaleza. Se necesita, dentro de lo que se puede hacer en el corto y en el mediano plazo, y ahora por la pandemia, si se quieren resolver los problemas o que no se agudicen los problemas que hemos marcado, es revalorar la participación de las cadenas de valor para reintegrar las cadenas nacionales. Es decir, abandonar esa maquilización de la economía nacional y reintegrarlas, es decir, volver a generar cadenas productivas nacionales que generen más empleo, porque esa es la falta de empleo. Con esta pérdida de la elasticidad producto del empleo, quiere decir que no se está generando por unidad de PIB el empleo que se estaba generando anteriormente. Bueno, yo quedo a las preguntas de ustedes para ver si puedo ampliar y responder más concretamente el interés sobre vincular la pandemia y sus manifestaciones sociales y económicas con este diagnóstico que les he hecho. Muchísimas gracias, doctora Puyana, por estas primeras palabras que ciertamente nos pintan una trayectoria histórica y una realidad que, bueno, se adapta bastante bien y creo que con la cual la mayoría de los y las asistentes podemos, pues sí, ver reflejado el panorama contemporáneo tanto en México como en América Latina. Y bueno, vamos a estar tomando preguntas y respuestas, no solo de nuestros participantes en Zoom, sino también de nuestros participantes que nos están siguiendo vía Facebook, por lo cual les invito a quienes están siguiendo la transmisión en vivo, si tienen alguna pregunta para la doctora Puyana, nos la pueden hacer saber a través de los comentarios. En la plataforma de Zoom tenemos ya 4 preguntas para la doctora. Hay un par que son más generales y 2 que hacen referencia al caso de México. Nuestro compañero Álvaro Calix pregunta sobre la relación de la apertura y el crecimiento económico.
¿Podrían haber otras variables con mayor peso que la apertura misma para explicar el bajo crecimiento económico en la región? La siguiente pregunta es sobre la automatización y la digitalización en el trabajo, que ellos dicen que, no dice quién la hizo, pero preguntan si la digitalización puede desplazar todavía más fuerza del trabajo hacia la informalidad y cómo afecta o se relaciona la creciente digitalización incluso con los empleos informales que ya existen. Y la última en el sentido general y después vamos a los casos más específicos. Le doy ahorita oportunidad a usted para que responda esas 3 preguntas. La última es, ¿cómo se explica que el crecimiento relativo del sector servicio disminuya la creación de empleos? Es decir, ¿por qué llega un punto en el que este sector ya no puede producir más empleos? Esa me parece que es la pregunta. Voy a darle oportunidad a la doctora Puyana que conteste estas 3 y seguimos recibiendo preguntas a través de las diferentes plataformas. Gracias, doctora. Muy bien. Sí, en cuanto a la pregunta de Álvaro, a quien saludo con afecto, sí hay otras variables que explican más, que tienen mayor valor explicativo que la apertura, y que son la formación bruta de capital fijo, la participación de las manufacturas en el PIB y en las exportaciones. El problema y mi énfasis en esta relación con la apertura es que las políticas se han focalizado mucho en la apertura y han dado todos los estímulos para la apertura, no solo el desmantelamiento de los aranceles, sino también el desmantelamiento de la protección al salario y la protección al trabajo, porque la apertura implicaba reducir los costos de producción. Unos costos de producción se redujeron importando insumos, componentes, partes. Otros se redujeron reduciendo y abatiendo impuestos, especialmente impuestos al capital. Y los otros reduciendo el costo laboral. Entonces, estos tienen mayor explicación. Es decir, tiene mayor explicación la formación bruta de capital fijo, las inversiones. Y uno se pregunta, ¿por qué si se hicieron todos estos arreglos para elevar la rentabilidad del capital, no crecieron las inversiones? Y eso también lo expliqué. Es decir, yo no estoy dando, esa es mi pregunta. Sí hay otras que son la formación bruta de capital, la participación de las manufacturas en el PIB y la participación de las exportaciones manufactureras en el PIB, que son variables que desde hace muchos años se habían identificado como las más importantes, perdón, para el desarrollo. Todos los contribuciones a la teoría del crecimiento económico de todos los países o de los países en desarrollo desde los 60 apuntaban en esa dirección. La automatización y la robotización. Si uno parte de la situación de la sociedad real, la mexicana, la colombiana, la peruana, un poco menos la argentina o la uruguaya, pero mucho también la brasilera, es que hay muchísima desigualdad. Y desigualdad en educación y en capacitación. Entonces, el acceso a la digitalización y a manejar y dominar esas técnicas no es igual para todos. ¿Y cómo la ha afectado? Hay estudios, y algunos de los cuales yo les puedo sugerir o enviar a los interesados, es que, por ejemplo, en México aumentó la introducción de técnicas digitales y de computación y esto en la producción y en el sector público, en la administración pública, aumentó la desigualdad salarial. Muchísimo. Entonces, hay un aspecto negativo y mucho del sector informal no tiene acceso, no domina las técnicas computacionales. Entonces lo va a afectar y lo va a afectar drásticamente. Y sí, digamos, la sustitución es
es evidente, pero es evidente también en el sector servicios un poco más calificado, bancos y todo eso, comercio más formalizado, etcétera. Menos en el sector servicio más informal y más precario, pero les va a afectar el ingreso a ellos también, ¿verdad? ¿Cómo se explica por qué el incremento en el incremento del Producto Interno Bruto del sector servicios en el Producto Interno Bruto tiene una relación negativa con el crecimiento del empleo? Y no es que ser negativa quiere decir que cada vez un aumento de una unidad o de 100 unidades de empleo en el sector servicio se refleja en una tasa de crecimiento del PIB menor. Es esa la relación que mostré yo. Es decir, el sector servicios aumenta el empleo en servicios y tiende a decaer el crecimiento del PIB. Son relaciones de tasas de cambio entre una y otra variable. Ahora bien, ¿hasta dónde puede no crecer una economía para permitir que el sector servicios siga creciendo? El que haya crecido tanto el sector servicios y la informalidad quiere decir que se está depreciando y se está sacando del sector formal cada vez más trabajo. Y con eso cae la demanda interna y se desacelera el crecimiento del PIB. Entonces eso tiene que cambiar si queremos que el PIB crezca más. Ya. Perfecto. Seguimos con las preguntas más aterrizadas, ya un poquito más temáticas. Preguntan que México, por su tamaño poblacional, tiene un gran potencial de desarrollo económico mediante el estímulo de su mercado interno. Pero, ¿qué se puede decir de los países cuyo tamaño poblacional es relativamente más bajo y que también tienen un poder adquisitivo significativamente más bajo? Por ejemplo, Nicaragua, Honduras, El Salvador. ¿Qué papel podría llegar a tener el mercado interno en este tipo de países? También preguntan sobre el campo. Pregunta Armando Contreras del Instituto de Ecología. ¿Qué cambios en el campo se podrían impulsar para generar empleos? Y aquí agregaría yo nota personal, empleos bien remunerados, de calidad, que garanticen, digamos, cierto piso mínimo de prestaciones sociales. Y también pregunta Guillermo Pérez Herrera sobre el papel del sindicalismo en esta lógica de fortalecer las relaciones laborales. ¿Cómo podría ayudar el sindicalismo como organización y voz de los trabajadores, sobre todo para aquellos que están en este momento empleados en la economía informal? Y le regreso la palabra. Bueno, a ver, México tiene una gran población y es un país magnífico. Todos los países y todos los pueblos son magníficos, eso no cabe duda. El problema es que tampoco el mercado interno juega un papel importante porque se lo ha desprotegido, y las políticas de apertura, de reducir la producción nacional de insumos, por ejemplo, de partes, componentes, etcétera, e importarlas, pues entonces sacó del trabajo a mucha gente y se les redujo el ingreso. Y al reducirse el ingreso, se reduce su capacidad de compra, es decir, la demanda interna, el mercado interno. Y no está creciendo el mercado interno, ese es el problema, el mercado interno mexicano. Ahora bien, todas las propuestas de fortalecer el mercado interno, en el cual todos los países, todos los gobiernos lo han dicho y ninguno lo piensa en serio, el presidente actual lo dice y lo piensa en serio, pero hay una serie de limitaciones que no lo permiten. Una de ellas es cómo se estructuró la política comercial y los aranceles, que se desprotegió el valor agregado nacional en favor de las importaciones. Desgraciadamente,
Un punto de crecimiento del PIB, 1% de crecimiento del PIB mexicano, implicaría un aumento en las importaciones de 4 casi 5% de las importaciones, que ya es bastante alto, precisamente por esa estructuración de la producción de alto contenido importado. Entonces no puede crecer al más de 2%, 1% del PIB, si no se quiere arriesgar un gran desequilibrio comercial, pérdida de divisas y devaluación. Pero el presidente, desgraciadamente, en mi opinión, es mi opinión y así, y mis modelos económicos, etcétera, desgraciadamente firmó el Telecam, el nuevo, el TEMEC, y agudizó y profundizó esa relación. Es decir, se desprotegió la producción nacional aún más, en muchos sectores que antes no estaba tan desprotegido como el petróleo. Entonces, al igual que Nicaragua, pero en diferente escala, México está afrontando el mismo problema. Ahora, ¿qué pueden hacer? Se sugiere que los países grandes pueden mantener un mercado interno un poco más autónomo por el tamaño de la población y la dotación de riquezas naturales, que estaba implícita en la pregunta. Y los países chicos abiertos al mercado internacional, porque como son chiquitos no solo en población, sino también en territorio, no disfrutan de todas las materias primas para producir todo lo que necesitan y todo lo que van a consumir. Y tienen muchas de otras que no pueden consumir dado el nivel de pobreza. Por ejemplo, en Nicaragua, gran extensión de tierra agrícola de primera calidad. Lo mismo Ecuador, pero tienen que exportar esos excedentes. Ahora, esa vinculación a través de materias primas es la que constriñe el trabajo o el crecimiento, porque ya esas materias primas están o muy mecanizadas en ciertos productos agrícolas, inclusive se ha mecanizado la cosecha, como si no hubiera mano de obra para que lo recoja manualmente. O está en sistema de plantaciones, que fue lo que condujo en Nicaragua a la revolución, el sistema de plantaciones en donde todo el usufructo la captaba el dueño de la tierra. Son todas esas relaciones las que hay que ver para tratar de, particularmente, país por país, sugerir reformas. El campo. Pues yo diría que en el campo mexicano, para el empleo, lo mismo que comenté anteriormente, y a fuerza de parecer simplista y monotemática, es que si usted ve seriamente y en detalle a nivel de producto, ya sea manufacturero, de origen agrícola, como la producción de tortilla, de pan, de muchas cosas que se ven en los mercados, hay un contenido importado alto. El trigo se dejó de producir, el arroz, casi todo el arroz que se consume es importado, buena parte del sorgo se importa, de frijol, cerca del 35-40% del que se consume domésticamente se importa, de maíz cerca del 45%, casi el 50% se importa. Entonces, eso hizo que se desprotegiera el campo y la gente tuviera que salir del campo. ¿Se puede restituir? Sí, se puede restituir. Una de las medidas es precisamente cambiar esa vinculación comercial. Estados Unidos subsidia la producción agrícola que exporta. Hay cálculos de profesionales estadounidenses que han dicho que en 6 años, 7 años, en los primeros 7 años del Telecam, y eso después se agudizó por los subsidios, el dumping a la producción agrícola estadounidense que se exporta. Dumping quiere decir que les dan subsidios de forma que pueden exportar a precios inferiores a los costos de producción. Esto está prohibido en la Organización Mundial del Trabajo y todo eso, y es distinto a subsidio, el dumping. Los productores de maíz mexicanos perdieron en estos años que les comenté cerca de 12,000 millones de dólares
por ese dumping gringo. Si eso no se resuelve, no hay solución para el campo. Y además que el campo se haya despoblado muchísimo. Es muy poca la población rural empleada en la agricultura. Entonces, con altos incrementos en rendimiento de la tierra y en productividad trabajadora, podía haber una satisfacción de la demanda nacional de los productos agrícolas básicos puramente nacional, no importara. Esa sería una primera aproximación. Pues el sindicalismo, tanto desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OECD, la OIT, sugieren que para revertir esa caída de las remuneraciones y esa pérdida de participación del trabajo en el ingreso, en la distribución inicial del ingreso, es necesario un sindicalismo activo, fuerte, dinámico y cambio en la estructura tarifaria, que haya más impuestos al capital, más impuestos directos y mayor tributas y mayores compensaciones al trabajo. El sindicalismo se empezó a desvirtuar radicalmente desde finales de los 70 y ya con las reformas estructurales se lo calificó como un elemento negativo que entorpecía la libre contratación laboral. Pero desde el principio les dije que no hay libre contratación laboral. No hay libre contratación laboral, pero ya lo estaba estableciendo desde el principio Smith. Inclusive, no hay un mercado competitivo. ¿Por qué? Porque son muchísimos trabajadores y muy pocos empleadores capitalistas que ofrecen trabajo. Y él añade, inclusive, mientras un capitalista puede dejar de producir meses y meses y meses y puede sobrevivir con sus ahorros, un trabajador no puede sobrevivir una semana. Y eso lo estamos viendo ahora. Cayó la economía, hay desempleo y hay ya colas para pedir alimentos y comida gratis en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, en esas condiciones sí se necesita un balanceo en la capacidad negociadora. Perfecto. Tenemos dos preguntas más de el colega Álvaro, que dice, ¿qué se puede decir a estas tempranas, digamos, momentos sobre el tipo de empleos que se pierden por la pandemia en América Latina? ¿Hay algunos que se podrán recuperar después, digamos, de las medidas de aislamiento y confinamiento? Hay otros que no. ¿Cuáles o qué categorías se verían como más afectadas? Sí, no, sí. No. Pues yo me temo, algunos sugieren por lecturas que he hecho de trabajos especulativos realmente en Europa, que puede haber una tendencia a mayor robotización y mayor automatización, etcétera. Es decir, toda esa tendencia que ha habido actualmente de sustituir empleo adoptando tecnologías cada vez más y más ahorradoras de empleo, que ha sido la práctica prácticamente desde que el capitalismo es neoclásico. Todo el siglo XX para acá ha sido esa la tendencia. El problema es que se estaban sustituyendo no solamente trabajos meramente manuales y repetitivos, sino también ciertas cosas ya más especializadas como diagnóstico médico, como juicios sentencias y análisis de expedientes judiciales, laborales, es decir, de derecho civil y de derecho penal. Muchas de las habilidades de los médicos también se están trasladando a expertos. Hay muchas cosas que pueden sustituir ya no solamente al trabajo menos calificado, sino también al trabajo
relativamente calificado. Y hay otras áreas que pueden fortalecerse, como todo lo del cuidado, medicina, servicios, etcétera, pero no se sabe. Yo esperaría que realmente no haya un regreso a la normalidad, que no la haya, porque es que por lo menos a América Latina no le sirve, ¿verdad? Yo no quiero que regrese eso. Es como una señora de Venecia que decía, volver a la normalidad, Dios mío, no, porque esto se va a infestar otra vez de turistas. La normalidad no ha sido, no fue el paraíso. Todavía no, yo no sé cuál va a ser la nueva normalidad, porque yo no sé cuál va a ser el equilibrio de fuerzas. En el 2008 yo pensaba también, y escribí un capítulo y todo eso, que los paradigmas económicos que habían llevado a la crisis del 2008 estaban ya obsoletos, y resulta que no. Nada, no cambió nada en la política económica. Se cambiaron algunos sílabos de las facultades de economía, pero nada más. Entonces no sé qué va a pasar. Nosotros podemos hacer utopía. Bueno, va a pasar esto, esto y esto, pero yo casi nunca hago esa cosa porque el desencanto puede ser terrible. Muchas gracias, doctora Puyana. También pregunta Juan Jaime Holguín de la Huerta, precisamente rescatando un poco esta visión tal vez de una nueva normalidad. ¿Cómo se podría pasar hacia un nuevo paradigma? Él plantea que si es a través del regreso a los clásicos u optando tal vez por experimentar con modelos de la economía heterodoxa, sobre todo en tiempos que más allá de la pandemia nos plantean escenarios como las crisis climáticas. No sé si usted tenga algo que abonar, porque un poco ya era algo que venía usted discutiendo en la pregunta anterior. Sí. La primera parte de mi presentación de ir a los clásicos y escudriñarlos era más bien, tenía el propósito, espero haberlo aclarado, de encontrar en esos clásicos y en las contradicciones y simplificaciones de esos paradigmas las raíces de las enfermedades que estamos sufriendo ahora en la economía y en la sociedad, porque tenemos unas sociedades que están muy desiguales, muy fragmentadas, en donde la posibilidad de diálogo y de conversación y de respeto se perdieron por la desigualdad tan grande que existía. Toda la tendencia del estado de bienestar a reducir esas disparidades desde mediados de los años 70 para acá se perdió. Entonces es escudriñar los clásicos para denunciar que allí están las raíces de los males y proponer otra nueva forma de organizar la sociedad y de organizar la economía. Esa nueva forma, pues, hay muchas opciones, puede ser la democracia, la socialdemocracia más radical, no creo que la democracia cristiana nos dé muchas bases, los partidos liberales han mostrado y los de centro han mostrado incapacidad de resolver los problemas. Muchos de ellos gobernaron durante muchos años desde la posguerra y llevaron a esta crisis. Entonces son nuevos paradigmas. La economía o el sistema socialista colapsó radicalmente. Entonces, no sé, allí yo los invito a que me ayuden a pensar en ese nuevo paradigma. Y claro, las crisis han sido repetidas y repetidas y repetidas. Los incendios, el calentamiento global, las hambrunas, la epidemia, etcétera, y sobre todo la falta de preparación de la sociedad. Eso es lo alarmante de esta pandemia, lo que dices. Los virus, por lo menos desde principios de este siglo, muchos super expertos, expertos en científicos, dedicados al estudio de las epidemias, etcétera, estaban alertando que se venía el virus total. Hace unos 12 años salió una simulación en que hablaba de, inclusive puede venir un virus que haga el exterminio total de la raza humana.
porque es que esos animales se modifican, evolucionan permanentemente. Su forma de combatir a los antivirus es precisamente mutar, 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 mutar. En la ciudad de Wuhan, únicamente allí, encontraron como 6 cepas diferentes. Y casi que hay una cepa por país, y muta. Entonces dijeron, puede haber eso y tiene que haber A, B, C, D, E. ¿Y qué pasó? Desmantelaron el sistema básico de salud pública. No construyeron un sistema de seguridad social no vinculado al trabajo, sino general para todos. En Inglaterra fueron depreciando terriblemente el servicio social de salud, el National Health Service, que después de la guerra era el orgullo nacional. Entonces, es eso, son decisiones de política. Y el cambio de paradigma y todo eso necesita un cambio político radical. ¿Quién toma las decisiones? Muchas gracias. También nos pregunta Dafne, regresando un poquito al panorama en México, ¿qué políticas públicas cree que se deberían implementar en México para reducir el trabajo informal? Ya usted nos planteó aquí que hay que no solo, digamos, concebir o tratar de formalizar el trabajo, sino también ofrecer otro tipo de seguridad social no vinculada al trabajo, un poco para combatir las desigualdades, etcétera. Álvaro nos comenta si cree usted que las ideas de Keynes podrían funcionar hoy en el contexto de la economía financiera dominante. Es decir, sí, considerando que la mayoría de la riqueza ya proviene del capital y no del trabajo, que precisamente este tipo de riqueza genera acumulación, que está increíblemente subtasada en la mayoría de los países en América Latina, si este tipo de política, esta visión económica podría ofrecer una alternativa. Y me parece que por el momento, y nuestros colegas de FES Perú también nos plantean, sí, frente a este escenario de pandemia donde muchas personas que trabajaban en el campo inmigraron a la ciudad, digamos, del año 2000 en adelante en busca de oportunidades, y ahora frente a esta nueva situación donde en las grandes ciudades no hay trabajo, se frenaron los servicios y regresaron al campo, si digamos, este nuevo flujo de personas que regresan a las comunidades rurales podría aprovecharse para fortalecer la agricultura y los sectores vinculados al campo en América Latina, y ellos preguntan en concreto en Perú. Y esas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Bueno. ¿Qué hacer para reducir el sector informal? Digamos, muchas de las propuestas que yo he hecho tenderían a eso, ¿verdad? Por ejemplo, cambiar la estructura de la política comercial, tener una política comercial activa, también tener una política comercial una política de empleo activa del sector gobierno, etcétera, la distribución, hacer menos caro, menos costosa la generación de empleos. Todo eso llevaría a una estructuración de la economía y de la generación de empleo más activa. A mí me preocupa muchísimo que una de las propuestas que estaban en marcha y estaban vigentes, yo no sé hasta dónde el nuevo gobierno vaya a combatir esa línea o no la vaya a seguir, no lo tengo claro, pero intuyo que sí, era homologar el sector formal al informal, depreciando el trabajo formal. Esa era como la iniciativa que querían hacer todos los que toman la opción de tratar la informalidad desde la perspectiva del Banco Mundial, que dicen que los informales simplemente son unos gorrones, unos vividores que no quieren pagar impuestos y se quieren beneficiar del servicio social público de los que pagan impuestos. Si uno tiene esa actitud negativa hacia el sector informal, diciendo que son rémoras, parásitos,
pues la idea era eso. Entonces quitemos los privilegios que tiene el sector formal, reduzcamos la seguridad social al mínimo y los que tienen recursos que la contraten privadamente. Esa era mucho, no voy a nombrar a los académicos y politólogos y políticos mexicanos que iban por esa línea. Me da la sensación de que Andrés Manuel quiere revertir eso. ¿Hasta dónde y con cuánta profundidad? No lo sé. En cuanto a la pregunta de Álvaro sobre Keynes, claro, Keynes era un enemigo del sector financiero y de las bolsas de valores, diciendo que eso eran un cabaret, una ruleta, un casino, porque él mismo perdió mucho dinero jugando a la bolsa. No sé, realmente no creo que digamos, la propuesta de Keynes, puramente la propuesta keynesiana, no la neokeynesiana, era tener una actividad, inversiones o lanzamiento de la masa monetaria en épocas de crisis, temporal solamente mientras existe capacidad subutilizada, instalada empresarial subutilizada y desempleo, para elevar el empleo, que haya crecimiento y que la crisis dure menos, elevando el empleo, elevando los ingresos, hasta que la capacidad subutilizada se acabe. Y allí el Estado se retiraba, porque cualquier posibilidad de crecimiento iba a ser inflacionario, porque se había acabado la capacidad subutilizada, que es el paso en los clásicos del crecimiento clásico, que se incorporando empleo, al neoclásico, aumentando la productividad. No creo que ese sea el problema de la falta de crecimiento actual. Es probable que sí un keynesianismo radical, pero no sujetándolo a la temporalidad. Es decir, cuando él dice que la oferta de crecimiento, de la demanda de crecimiento es plana, que no genera inflación, sino permanente, porque aquí tenemos si consideramos que hay empleo subutilizado, el 60% de la mano del sector informal, pues hay una cantidad de mano de obra que puede incorporarse a la actividad productiva sin generar inflación. Y el problema que no se puede incorporar es porque se incorpora, crece el PIB, crecen las importaciones. Entonces crece el desbalance comercial, crece el desbalance en cuenta corriente y hay presión inflacionaria. Bueno. No conozco, en alguna época conocía con más detalle la economía peruana, no la conozco ahora como para decir, no sé qué tanta de la población rural haya regresado, que migró a la ciudad haya regresado al campo. No, realmente no podría decir, pero lo que sí creo es que hasta donde yo he podido ver el modelo de los últimos años peruano, es muy extractivista, quizá de los más extractivistas de América Latina. Y ha montado todo su esquema de crecimiento en base a estas materias extractivistas y la distribución de esa riqueza con unas condiciones que no son tan favorables para el Estado ni para la sociedad, menos favorables que en otros países, y que no permiten una distribución amplia del ingreso. A mí me da, no sé en este momento qué tanto del consumo aparente de bienes agrícolas es satisfecho con importaciones. Tal vez la persona que preguntó podría darme esos datos y entonces podríamos especular. Pero no siempre el retorno de la población que emigró hacia el campo encuentra
actividades productivas eficientes y satisfactorias. En México tenemos la experiencia de los migrantes que van a Estados Unidos y regresan a sus comunidades rurales y no encuentran qué hacer. Se encuentran desempleados también, agotando muchos de ellos el ahorro que hicieron cuando estaban fuera. Yo no sé si se puede hacer una analogía entre la migración interna con la externa. Y si esa migración, ese retorno va a ser permanente o es solamente para escapar de la pandemia. Una gran pregunta que me va a poner a estudiar. Muchas gracias por sus respuestas. Doctora Puyana, le dejamos descansar la voz un momentito. Esperamos para todos que este haya sido un seminario bastante nutritivo, tanto en términos de conocimiento como en términos de cómo ver la realidad en la actualidad. Tenemos todavía una última pregunta, pero voy a dejar a la doctora Puyana descansar un poquito su voz y voy a hacerle un breve comercial a uno de sus papers que FES Transformación ya tiene, digamos, en la imprenta. También va a salir una versión digital para todos aquellos que nos acompañan desde América Latina y que va a estar disponible en nuestra página de internet, que es precisamente y se adapta bastante al tema general que presentó la doctora en esta ponencia. El paper se llama Deterioro y desigualdad del trabajo, las experiencias latinoamericanas desde 1990 a 2017, y esto es obviamente con este paper se escribió antes, digamos, de la pandemia, pero bueno, vemos, como la doctora Puyana ya nos llevó a lo largo de esta conversación, que hay muchas crisis, muchas situaciones que se repiten, y desde esta perspectiva que nosotros abrazamos en el proyecto sobre construir nuevos paradigmas, alternativas a las crisis que ya consideramos nosotros incluso sistémicas en América Latina, siempre es importante retomar el papel fundamental que han tenido los y las trabajadoras en la demanda de derechos, en la construcción del Estado, de organizaciones. Entonces, bueno, también es importante tomar en cuenta que la transformación no solo tiene que ver, digamos, con las experiencias de las crisis climáticas, sino también de las crisis laborales que a veces pasan incluso un poco más desapercibidas. Y terminamos con la última pregunta que hace también Juan Jaime Holguín de la Huerta, que nos dice, bueno, un poco ya tomando la perspectiva de la última, bueno, no diría yo de la última, pero de una de las pandemias a las cuales se ha hecho constante referencia en este 2020, que es la pandemia de la gripe española, y tratando de vincularla con la crisis económica de 1929, ¿hay algunas medidas o políticas que francamente deberíamos aprender a evitar o no? Digamos, paralelismo que a lo mejor podría parecer un poco forzado, ¿le puede dejar alguna enseñanza a América Latina? Y le regreso la palabra a la doctora Puyana. Sí, muy buena pregunta. Esa pandemia mató como a 16 millones de personas en Europa. Fue un trauma. Pero venía el trauma de la Primera Guerra Mundial, no, estaban en antecedentes de la Primera Guerra Mundial, por estallar la Primera Guerra Mundial. Muchas de las revueltas y convulsiones sociales de finales del siglo XIX, desde los años 1880, 90, y ya se estaban echando los primeros elementos de la economía del bienestar, es decir, las desigualdades que se incrementaron por la revolución industrial y por todo ese gran liberalismo económico que hubo en el siglo XIX, generaron tal desigualdad y tal convulsión social que obligaron a tomarla en serio y a tratar de pactar políticas para resolver esto. Y una de ellas fue precisamente la creación de la Organización Mundial del Trabajo. Yo los invito a ustedes a que lean el acta constitutiva de la
Organización Internacional del Trabajo, y para que vean cómo allí se hablaba y se consideraba el sector, el empleo y el empleo formal. Y la meta era formalizar todo el trabajo. Esa era la meta. ¿Ok? Y entonces, si se quiere salvar el sistema capitalista, hay que conciliar. Lo dijo Piketty también en su libro sobre el capital del siglo XXI. El capitalismo genera y reproduce desigualdad. Y solo hay en traumas muy importantes, y él menciona los que yo le he mencionado: siglo XIX, Primera Guerra Mundial, crisis, y Segunda Guerra Mundial. Allí hubo distribución del ingreso. Solo así se puede resolver. Entonces, la gripe asiática ya creó una mentalidad propicia a que no se pueden perder tantas vidas. Y que uno de los elementos importantes del estado de bienestar era proveer salud sin costo, de buena calidad a todo el mundo. Eso se profundizó por la guerra y por la crisis del 29. Y se tomaron medidas y todo eso. Y luego vino la crisis, la Segunda Guerra Mundial. Y nos olvidamos de esas crisis. Bueno, América Latina no las ha padecido, por fortuna. Pero sí se benefició de esos cambios políticos. Adoptó la jornada de 8 horas, prohibió el trabajo infantil, entró en la Organización Internacional del Trabajo, etc. Legalizó los sindicatos, el derecho de huelga, todo eso. Que fueron batallas y guerras muy fuertes en Europa y también en Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo no sé. Digamos, los invito a que vean la cuestión puramente sanitaria a raíz de la gripa de la peste, de la gripe española. Ya se crearon las instituciones científicas para analizar las pandemias y para alertar. Y eso lo ha repetido también Pérez Gatell. Yo he leído algunos algunos artículos sobre eso. Pero no se ha hecho caso. Se lo ha ignorado. Y tuvimos crisis. Aquí tuvimos, luego de la gripa española, pues tuvimos aquí también el SARS y el SIDA y muchas otras pandemias. Pero asumir en serio la construcción de un sistema de salud eficiente, de excelente calidad, etcétera, se lo abandonó. Con las reformas estructurales se abandonó totalmente eso. Si ustedes leen, hay un documento excelente de la Organización Panamericana de la Salud que ve cómo antes de las reformas de los 80s y 90s, el 70% del gasto público en salud llegaba al enfermo. El 30% se quedaba en las cañerías de la administración. Después de esa reforma se invirtió la proporción. El 70% se queda por allá en esos cañaverales y solo el 30% llega al enfermo. Y dice la Organización Mundial de la Salud, se adoptó más o menos una tendencia conducente a imitar el sistema de salud de Estados Unidos, que es el más caro y el más ineficiente. Lo dice la Organización Panamericana de la Salud, no yo. Entonces, se tuvieron experiencias, se asimilaron y se dieron pasos, y luego se abandonaron. Y se abandonaron por el cambio de paradigma político de los 70s y 80s. La revolución que se llama la contrarrevolución de Reagan y Thatcher, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa era, ¿no?, la última pregunta.
esa era justamente la última pregunta y ya no tenemos más preguntas. Ha sido 1 hora y media ya de diálogo, de debate entre la doctora Puyana, y nuestras participantes. Y bueno, desde el proyecto Transformación, obviamente nos quedamos con muchos pendientes, con muchas tareas que no solo nosotros, sino también toda nuestra red de oficinas de la Fundación Ebert en América Latina toman y abordan muchísimos de los temas que ya presentó la doctora Puyana, que tienen que ver con desde la redistribución del gasto público, cómo, por qué, en qué se gasta y quiénes se benefician con ese gasto. También de la reducción de las desigualdades, que es un tema que es muy cercano a nosotros, no solo las desigualdades, digamos, tradicionales sociales, sino también por género, por etnicidad, etcétera. La construcción y más bien el combate al desmantelamiento de los sistemas de salud, de los sistemas de educación, la construcción de un estado de bienestar, el apoyo a la participación ciudadana en el ámbito público. Y bueno, también sobre todo en la oficina en México y con el proyecto regional sindical, la reconstrucción de las relaciones de trabajo en América Latina, del empleo, la dignificación del empleo, la economía del cuidado, que como bien decía la doctora Puyana, ahora más que nunca se está viendo, pues sí, bajo otra óptica, ¿no? Todo lo que implica el cuidado de los enfermos, de los niños, todo lo que es el trabajo casi invisible y no remunerado de la mujer, y también darle una nueva voz al sindicalismo que bueno, con la reforma laboral en México del año pasado se piensa que puede regresar la democracia a los sindicatos y cómo finalmente muchas de estas luchas de la clase trabajadora, del proletariado, siguen necesitando de organización y cómo los sindicatos, como bien dijo la doctora, que fueron o se han ido desvirtuando, pueden volver a formar parte del espacio público de una manera mucho más positiva y mucho más representativa de las demandas y las exigencias de las y los trabajadores, no solo en México, sino también en América Latina. Pues muchísimas gracias, doctora Puyana, por este tiempo, por este espacio, por compartir con nosotros su perspectiva de tantos años de trabajo, porque el análisis que nos presentó pues es sumamente profundo. Y también muchísimas gracias a todos nuestros espectadores, tanto en Facebook como en la plataforma de Zoom. El paper y el video, la videograbación de esta sesión estarán disponibles en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, nuestra página de internet, para todos aquellos que a lo mejor no lo pudieron seguir desde el principio, se tuvieron que retirar, para que puedan seguir en contacto con el proyecto. Y bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias, doctora Puyana. Esperamos que sea la primera de varias colaboraciones. Muchísimas gracias a toda la red de la Fundación Ebert en América Latina, y gracias al proyecto FES Transformación por este espacio para discutir un tema tan importante como es el trabajo en América Latina. Yo le agradezco a usted, Mariel, por su magnífica conducción de esta conversación, por la invitación a presentar este trabajo que hice para ustedes y que he seguido elucubrando sobre el tema, he hecho otras cosas, y a todos los participantes por sus fabulosas preguntas que me obligan a recapacitar y a tener en cuenta factores que muchas veces no consideramos suficientemente. Ha sido un privilegio y les agradezco mucho. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Tenemos cita el próximo miércoles para el último webinar de esta serie. Hasta luego. Gracias mil a todos.